Hola a todos, mi nombre es Fernanda Yacagle y junto a la doctora Marcela del Río voy a ser su docente en Derecho Civil Parte General de la carrera de Matricial y Corredor Público. En el comienzo de esta cursada, en las dos clases anteriores, estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con los orígenes y la evolución del derecho civil. Vimos un poco de lo que es la ley, sus características e incluso tuvieron como propuesta la realización de un trabajo práctico en cuanto al procedimiento de sanción de las leyes. Luego iniciamos una clase número 2 con uno de los temas más importantes que vamos a estudiar en el año, que es el tema del sujeto de la relación jurídica que recae sobre la persona, entendida persona tanto como persona humana, como persona jurídica, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y terminamos la semana pasada con iniciando el tema del fin de la existencia de la persona humana. Yo les quería compartir un poco a ver para que veamos los temas con los que habíamos terminado entonces. Habíamos visto que el artículo 93 del Código Civil y Comercial determina que la existencia de las personas termina con su muerte. Yo ahí en el apunte les había comentado que esto es un cambio que hizo la reforma del Código Civil y Comercial, ya que antiguamente en el Código de Vélez-Arfiel, que estaba sancionado en el año 1871, se hablaba de muerte natural, es decir, que él determinaba que la existencia de las personas humanas terminaba con la muerte natural. ¿Y por qué él hablaba de muerte natural? Porque lo contraponía a lo que se conocía en ese momento, o muchos años antes, como muerte civil. Era aquella situación que se daba, por ejemplo, en los presos recluidos a prisión perpetua, donde se los consideraba muertos civilmente y no tenían ningún tipo de derecho. Incluso hasta se les abría la sucesión y todos sus bienes pasaban a sus herederos. Lo mismo sucedía con los sacerdotes que hacían votos de pobreza, obediencia y castidad, y también se los consideraban muertos civilmente. Eso en la actualidad no existe, con lo cual ya hacer la diferenciación de muerte natural o muerte civil no tenía sentido. Es así como el artículo 93 solo dice que la existencia de las personas termina con la muerte. También vimos en el siguiente artículo todo lo que tiene que ver con la comprobación de la muerte, que eso tiene importancia más que nada para el trasplante de órganos. Es así como ese mismo artículo nos remite a la ley de trasplante de órganos, en donde ahí les establecía que el artículo 23 determina cuáles son los requisitos para considerar muerta a una persona, que van a ver si van a buscarlo, que habla, por ejemplo, de la ausencia de respuesta cerebral con pérdida absoluta de la conciencia, la constatación de pupilas fijas no reactivas, es decir, una serie de requisitos que tienen que darse todos juntos por un determinado periodo de tiempo para que el médico constate el fallecimiento de la persona. Y por último habíamos visto un supuesto especial, que el derecho civil lo menciona como la teoría de los conmorientes, que es una situación que se da cuando en un mismo desastre común, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, un accidente de auto, mueren varias personas, de las cuales no se puede determinar cuál de ellos falleció primero, y obra entre ellos tienen vocación hereditaria, es decir, que se podrían suceder unos a otros. En esa situación, el artículo 95 dice que siempre y cuando no se pueda comprobar quién murió primero, se considera que murieron todos al mismo tiempo y por eso no obró ninguna transmisión de derechos entre ellos. Bien, pero hay un tema importante cuando hablamos del fin de la existencia de la persona jurídica, es decir, de la muerte, y qué efectos tiene la muerte respecto de los derechos de la persona. Es así como vamos a ver, por ejemplo, sobre los derechos de la personalidad, que son aquellos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la identidad, al honor, todos esos derechos que se dice que cabalgan en la cabeza de la persona misma, se mueren, es decir, se extinguen con la misma muerte de la persona. Otros derechos que no se transmiten a los herederos son los atributos de la personalidad, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, en la semana siguiente, que están constituidos por el nombre, la capacidad, el domicilio, el estado, y el patrimonio. El patrimonio es, sí, justamente el único atributo de la personalidad que se transmite a los herederos en ese procedimiento que nosotros conocemos como sucesión.
Pero existen distintos tipos de sucesión. Acá yo les puse algunas de las clasificaciones que más nos interesa que ustedes sepan que tenemos. La primera es la que distingue la sucesión entre vivos de la sucesión de última voluntad. Lo más importante es que ustedes sepan que sucesión se entiende como una transmisión de derechos que se da de una persona a otra persona. Y esa situación puede darse en una relación jurídica entre vivos o en una relación jurídica como se conoce como de última voluntad. Es decir, la situación que se da entre vivos puede ser, por ejemplo, una compra-venta, es decir, donde una persona es titular de los derechos de la propiedad sobre un inmueble, por ejemplo, y en ese caso sería el vendedor, y luego de que se efectiviza la compra-venta, pasan a ser esos derechos de propiedad en cabeza del comprador. Esto es una sucesión entre vivos, donde los derechos, hay una transmisión de derechos de una persona a otra. Y la sucesión de última voluntad, que es la que nosotros más conocemos, la sucesión mortis causa, es la sucesión que comienza a tener efectos cuando se sucede el fallecimiento de una persona. Luego podemos distinguir una sucesión universal de una sucesión particular, universal cuando se transmite la totalidad del patrimonio, o, dice el código, una parte alícuota, que se entiende que es como un porcentaje de la herencia. Y la sucesión particular cuando, por ejemplo, se deja un bien determinado, que se conoce también como legado. Es decir, se deja, una persona tiene muchos bienes y deja un bien particular para una persona determinada. Y por último, conocemos la sucesión que distingue entre la sucesión testamentaria y la sucesión legal, o se conoce también como intestada o ab intestada. Es decir, cuando no existe un testamento válido que pueda utilizarse, en ese caso recurrimos a lo que determina la ley, es decir, el Código Civil determina quiénes van a ser los sucesores y su orden. Entonces, cuando no hay un testamento válido, recurrimos a eso. Es la sucesión que más conocemos, es decir, cuando nosotros hablamos de sucesión, siempre nos imaginamos que hay alguien que falleció, no nos imaginamos una compra-venta, ¿cierto? Existen algunos derechos, nosotros hasta aquí veníamos viendo los derechos que se transmiten, es decir, los derechos patrimoniales son aquellos que se transmiten con el fallecimiento de la persona. Pero existen algunos derechos que no se transmiten, y son los conocidos derechos inherentes a la persona. Pueden ser inherentes a la persona por tres causas. Una de ellas es porque la misma ley determina que ese derecho no se va a transmitir con la muerte de la persona. Por ejemplo, aquel que se sucede de una relación de mandato. Es decir, ustedes tienen un contrato de mandato en el cual una persona, que es el mandante, otorga un mandato a otra persona, que sería el mandatario, para que ejecute algún tipo de negocio en su nombre. En ese supuesto, si alguno de los dos fallece, se entiende que el contrato de mandato se extingue. ¿Por qué? Porque el contrato de mandato es un contrato básicamente de confianza, es decir, yo le solicito a alguien en quien yo confío o en su profesionalidad o porque le tengo algún tipo de confianza o afecto, en que realice algo en nombre mío. Si esa persona se muere, yo no tengo la misma confianza o el hijo no es el mismo profesional que el padre que falleció. Entonces, en ese caso, esos derechos no se transmiten. Otra de las causas por las cuales no se transmiten puede ser por la calidad de la persona. Es decir, si yo contrato, por ejemplo, a un arquitecto conocido, que a mí me interese que me haga los planos de mi casa, y ese arquitecto se muere, que esos derechos se transmitan al hijo, que capaz que es abogado, a mí no me sirve de nada. Con lo cual esos derechos que yo, ese contrato que yo hice con el arquitecto, porque yo lo contraté justamente por eso, por la calidad, por su profesión, ese contrato se extingue también si fallece. Y por último puede ser por voluntad de las partes, es decir, que sean las mismas partes las que determinen en un contrato válido que, ocasionada la muerte de alguna de las dos partes, el contrato quede sin efecto. Eso se da por el principio de autonomía de voluntad de las partes. Bien, entonces hasta aquí lo que vimos es, digamos, el fin de la existencia de la persona de la manera normal, digamos, con la muerte comprobada.
Pero pueden suceder algunos supuestos particulares que nosotros vamos a denominar como ausencia simple y presunción de fallecimiento. La ausencia simple es, vamos a referir el supuesto en el que una persona desaparece de su domicilio, del lugar en el cual desarrolla sus actividades o su centro de vida normalmente, sin que se tenga ninguna noticia de ella. Esta situación supone cierta incertidumbre respecto del estado de la persona. Esto tenemos que ver, por ejemplo, que antiguamente un viaje resultaba siempre una incertidumbre, no solo por la escasez o la precariedad de los medios de comunicación, sino también por la precariedad misma de los medios de transporte. ¿Qué pasa? Con el correr de los tiempos y el avance de la tecnología, de los medios de transporte, de la comunicación, hoy en día se puede decir que estamos permanentemente conectados, con lo cual la ausencia a veces, por el solo hecho de una hora, ya hace preocuparnos de por qué no se conectó o qué pasa que no aparece. Entonces, hoy en día una ausencia genera cierta incertidumbre y el derecho interviene en protección de esa persona, del ausente. Entonces tenemos lo que el código llama en su artículo 79 ausencia simple. Yo ahí les transcribí el artículo para que ustedes lo tengan, después les voy a dejar el PowerPoint para que puedan seguir la clase, que determina que si una persona desaparece de su domicilio sin que nosotros tengamos ninguna noticia de ella, y sin que haya dejado un apoderado, es decir, una persona que tenga el poder suficiente para administrar sus bienes, por ejemplo, en esa situación se le puede solicitar al juez que designe un curador a sus bienes para el cuidado de los bienes si estos bienes lo necesitaran. Esta misma regla debe aplicarse si existe apoderado, pero el apoderado no tiene los poderes suficientes, que también puede ser algo que suceda. Entonces acá tenemos que tener en cuenta las tres cosas más importantes. Que la persona haya desaparecido efectivamente de su domicilio, que no tengamos noticias y que no haya un apoderado o que el que esté no tenga poder suficiente. Entonces, pensemos en bienes que necesiten cuidado. Por ejemplo, si esta persona no sé, maneja campos y las cosechas se van a perder en el caso de que esta persona desaparezca, esos bienes necesitan cierto cuidado. Con lo cual el fundamento de la solicitud de la declaración de ausencia es justamente ese. Existan bienes que se vayan a perder o que se vayan a deteriorar en el caso de que esta persona no aparezca. En este instituto, que es la ausencia simple, que la vamos a diferenciar luego de la ausencia con presunción de fallecimiento, no nos interesa tanto determinar si está vivo o está muerto el ausente. Lo importante es que existen bienes que están en situación de perderse o deteriorarse si no ponemos a alguien que los administre o los conserve. ¿Y quiénes son los legitimados? En derecho ustedes van a ver que vamos a llamar muchas veces legitimados, que son aquellas personas que tienen el derecho de solicitarle al juez determinada cosa. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los legitimados o los autorizados para promover esta acción? Es decir, solicitarle al juez que declare la ausencia de la persona. Y el artículo 80 habla de una legitimación amplia, es decir, le otorga la facultad al Ministerio Público y dice a toda persona que tenga un interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Puede ser un acreedor, puede ser un familiar, puede ser alguien que tenga algún derecho subordinado a que se efectivice ese cuidado de esos bienes. Y este interés legítimo, la persona al momento de solicitarle al juez esta declaración de ausencia tiene que probarlo. Luego tenemos que tener en cuenta quién es el juez competente para determinar en esta situación judicial. Y el artículo siguiente dice que es el juez del último domicilio del causante. Si no tuvo, o si ese domicilio es desconocido, nos vamos a regir por el domicilio en el cual se encuentren los bienes que tienen que ser cuidados. El procedimiento del artículo 82 es uno de los temas quizás más importantes de esto, es decir, todas las cosas que se tienen que tener en cuenta para que lleguemos a una declaración de ausencia. Y son, se lo tiene que citar por edictos, por 5 días, en el boletín oficial,
y en un diario de mucha circulación. Es decir, esto es una garantía para el desaparecido. Yo le aviso que lo estoy buscando. Si esa persona se toma conocimiento, si alguien le dice, escúchame, te están buscando, bueno, aparece porque están buscando por el diario, entonces es una garantía para el desaparecido, la citación por edicto. Luego interviene el defensor oficial justamente en defensa de los derechos del desaparecido o del ausente, vamos a llamarlo. Pueden determinarse o designarse algunas medidas precautorias por parte del juez, y una vez que esto ha sucedido, que se escuchó al defensor y que se tuvo en cuenta todos los pasos anteriores, el juez dicta una sentencia donde declara la ausencia, y lo más importante es que nombra un curador para esos bienes, es decir, una persona que va a velar por la conservación de esos bienes. Que puede ser un cónyuge no separado de hecho, un conviviente, unos hijos, algún padre, algún hermano, el juez lo va a determinar según lo que considere que, la persona que considere que se encuentra en mayor aptitud para realizar esas tareas. ¿Y cuándo termina esta curatela? Es decir, ¿hasta cuándo es esta designación? Esta designación va a ser, o bien, hasta la presentación del ausente, es decir, el ausente de repente vuelve, hasta la muerte comprobada, es decir, la muerte efectiva del ausente, o la declaración de fallecimiento presunto, también realizada por el juez. Es importante que dentro, porque muchas veces que vemos este tema de la ausencia, de repente se piensa en una situación que se vivió acá en Argentina, por el año 1983 más o menos, donde estaba la situación de la dictadura, y que hubo muchas ausencias, pero estas ausencias eran específicas por una situación particular que se daba por la desaparición forzada. Por la particularidad de esta situación, se dicta la ley 24.321, que habla de la ausencia por desaparición forzada de toda persona que hasta el 10 de diciembre de 1983 hubiera desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio sin que se tuviera noticia de su paradero. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque justamente es una situación especial, es decir, la misma ley determina qué entiende por desaparición forzada, y dice, cuando se hubiera privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier forma del derecho a la jurisdicción. Pero lo importante es que ustedes entiendan que el estatus jurídico es diferente al de la persona viva, al de la persona fallecida y al de la persona ausente con presunción de fallecimiento. Es una situación particular. Hubo un caso, hace no mucho tiempo, la nota esta es de abril del 2018, donde habían considerado que esta persona, Antonio Gentile, era un desaparecido, y resultó ser que 41 años después, esta persona llamó al balseiro y dijo que estaba viviendo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que no había sido un desaparecido. Sigamos entonces con el otro supuesto, que ya no es la ausencia simple, sino que lo llamamos presunción de fallecimiento. En esto nos encontramos frente a un caso, lo mismo, de una ausencia por un tiempo prolongado, pero existen circunstancias que hacen presumir el fallecimiento de la persona. Es decir, esa ausencia prolongada y que no tenemos noticias de la persona tiene que estar injustificada. ¿Por qué decimos injustificada? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un prófugo, claramente no vamos a estar esperando que reaparezca, ¿no es cierto? O alguien quizás que se haya peleado con un familiar, o, es decir, que tenga algún antecedente que resulte un justificativo para esa desaparición. Cuando ese antecedente no existe, entonces nosotros podemos presumir el fallecimiento de la persona. Y a diferencia de la ausencia simple, que era el que estudiábamos anteriormente, el procedimiento no se limita a resolver los conflictos de bienes que no tienen administrador, sino que equipara al ausente con una persona fallecida. Y ya vamos a ver que abre la sucesión, por ejemplo, termina el matrimonio y demás. Entonces vamos a estudiar que existen
como les decía, que protege los intereses pecuniarios de su familia, de los posibles herederos y de todos aquellos que tengan algún derecho supeditado a su muerte, y vamos a estudiar 3 casos. El que vamos a llamar caso ordinario y 2 casos extraordinarios, que vamos a tener el genérico y el específico. El caso ordinario lo estudiamos en el artículo 85 y determina que la ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años causa la presunción de fallecimiento aunque haya dejado apoderado, y el plazo debe contarse desde la última noticia que se tuvo del ausente. Entonces tenemos 3 requisitos que tienen que darse para que nosotros hablemos de un caso ordinario. Ausencia de su domicilio, que no se tenga noticias y el transcurso de 3 años a contar desde la última noticia que se tuvo de la persona. Es decir, este lapso prolongado, porque fíjense que estamos hablando de 3 años que no sabemos nada de la persona, es suficiente para declarar la presunción de fallecimiento, es decir, la ausencia con presunción de fallecimiento. Y después tenemos 2 casos extraordinarios. El extraordinario genérico es aquel en el cual la persona estuvo presente en el lugar de un incendio, de un terremoto, dice de una guerra, es decir, de cualquier suceso que le puede haber ocasionado la muerte. Y no se tiene noticia de él por el término de 2 años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Es interesante que en este inciso no es una enumeración taxativa, es decir, no son solo estos supuestos, sino que lo deja abierto a cualquier otra actividad riesgosa, dice, por ejemplo, que pueda haber ocasionado la muerte. Es decir, si ustedes conocen que la persona se dedicaba a hacer alpinismo y que se había ido a escalar el Everest, bueno, esa situación es una actividad de riesgo que claramente puede ser una situación en la cual nos haga presumir que si por un lapso de 2 años, como dice el artículo, no volvió, y bueno, que puede haber fallecido. Luego tenemos el caso extraordinario específico, que es aquel que la persona se encuentra en un barco o en un avión, que se encuentra naufragado o perdido, y que no se tiene noticia de la persona por el término de 6 meses, del día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. ¿Y esto por qué se reduce tanto? Porque las posibilidades de sobrevivir a un naufragio o a que se estreche un avión son, la verdad, muy escasas, con lo cual el plazo se reduce notablemente de 2 años, que era el supuesto anterior, a un plazo de 6 meses desde la última noticia que se tiene de la persona. Bien, pensemos entonces en este supuesto quiénes son los legitimados, es decir, quiénes son aquellas personas que podrían solicitarle al juez la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Y el artículo 87 también da un criterio bastante amplio, diciendo que tiene legitimación cualquier persona que pueda acreditar tener un derecho derivado de la muerte de la persona. Es decir, puede ser no solo aquellos que tienen vocación hereditaria, es decir, los sucesores, sino también acreedores, socios, el propio fisco, el beneficiario de algún seguro de vida, es decir, cualquier persona que pueda demostrar que tiene un derecho subordinado a determinar la muerte de la persona. El juez competente es el mismo que trataba para la ausencia simple, que es el juez del domicilio del ausente, y el procedimiento está explicitado en el artículo 88, que determina que se va a nombrar también un defensor del ausente, que va a velar por la protección de sus derechos, que se lo va a citar por edictos una vez por mes, por el plazo de 6 meses. Acá fíjense cómo el plazo se extiende. Primero habíamos visto que se lo citaba por edictos por 5 días, en el supuesto de la ausencia simple, y acá se lo cita por edictos por 6 meses. ¿Por qué? Porque una cosa es que se le imponga, digamos, un curador a los bienes que va a conservar sus bienes, y otra cosa es que se lo declare muerto, prácticamente. Es decir, ustedes fíjense las consecuencias que va a tener la declaración de fallecimiento presunto. Como les decía antes, va a abrir la sucesión, va a terminar el matrimonio. Entonces, teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias, es que se le da un mayor plazo para reaparecer, digamos. Y también se le designa entonces un curador a los bienes mientras se desarrolla el procedimiento. ¿Y qué tienen que probar los legitimados para solicitarle al juez esta declaración? Que tienen un derecho subordinado a la muerte, tienen que probar la desaparición del ausente,
la búsqueda de información de su paradero, es decir, que no lo llamó, no es que lo llamó 3 veces y no le contestó, no, tienen que demostrar la búsqueda, el transcurso de ese plazo legal, es decir, ya va a ser en el caso ordinario los 3 años, en el extraordinario genérico los 2, y en el extraordinario específico los 6 meses. Y la prueba del hecho extraordinario si correspondiera, es decir, por ejemplo, si hubo un terremoto, la prueba del terremoto, si hubo el hundimiento de un barco, o si hubo un tsunami, bueno, tenemos que probar que ese hecho extraordinario sucedió. Luego del transcurso de esos 6 meses, en el cual vamos a citar por edictos, una vez que se recibió toda esta prueba que presentó el legitimado, se escuchó al defensor, es decir, que estuvo en respeto de los derechos del ausente, el juez dicta sentencia, y en esa sentencia fija lo que se conoce como el día presuntivo del fallecimiento. Este punto es muy importante porque en ese mismo momento es que se abre la sucesión, es decir, sería el momento, lo asemejamos al día en el que la persona hubiera fallecido específicamente. ¿Y por qué tiene interés esto? Porque a partir de ese día, es decir, de ese día presuntivo de fallecimiento, se fijan los derechos hereditarios en cabeza de quienes eran los herederos. Bien, sigamos. El día presuntivo de fallecimiento es un poco caprichoso, si se quiere, su designación está especificada en el artículo 90. Como no tenemos conocimiento es decir, como primero que no tenemos conocimiento de que la persona haya fallecido específicamente, y menos el día en que lo hizo. Entonces se establecen ciertos criterios. Para el caso ordinario, el último día del primer año y medio, es decir, si ustedes cuentan que el caso ordinario tiene 3 años, va a ser justo a la mitad. El caso extraordinario genérico, el día del suceso, es decir, recuerden aquel suceso que pudo haber ocurrido y le podría haber ocasionado la muerte. Si no se supiera el día, se dice que será el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Es decir, por ejemplo, ustedes piensen en el hundimiento de un barco pesquero. Bueno, el barco pesquero generalmente, qué sé yo, viajaba en los meses de abril y mayo. Bueno, entonces el día del término medio de esos meses. ¿Bien? Porque no tenemos la certeza de cuándo fue. Y por último, el genérico específico va a ser el último día que se tuvo noticias de la nave naufragada o perdida. Esto también es un tema muy importante. ¿Qué efectos tiene respecto al matrimonio? Es decir, esto es muy importante. El matrimonio, es decir, la sentencia de ausente con presunción de fallecimiento produce la disolución del matrimonio, es decir, la equipara a la muerte efectiva de uno de los cónyuges. Esta solución es distinta a la que establecía el régimen anterior del Código de Vélez-Sarsfield, donde determinaba que el matrimonio se tornaba disoluble, que no es lo mismo que lo disuelva directamente. Es decir, en el régimen anterior el matrimonio se disolvía si la persona sobreviviente, digamos, el cónyuge sobreviviente, se volvía a casar. Entonces, en ese caso, si se volvía a casar, se disolvía el matrimonio anterior. Pero el Código Nuevo, la reforma, trae una nueva fórmula, que es que a partir de que se decreta la sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento, el matrimonio se disuelve. Ahora, ¿qué pasa? Esto también está en el artículo 435, que habla de las causas de disolución del matrimonio, donde dice que el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, por el divorcio y por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si la persona reaparece y quiere seguir casada con su expareja, se va a tener que volver a casar. Y uno de los temas más importantes es qué pasa con el patrimonio. Y como yo les decía anteriormente, se abre la sucesión como si fuera una muerte efectiva. Entonces, el código determina que antes de hacer la entrega de los bienes, se deberá formar un inventario. ¿Y en qué constituye este inventario? Es decir, esto es
claramente una garantía para el ausente. Es decir, el ausente, en el caso de que reaparezca y se le tenga que devolver los bienes, este inventario va a determinar qué bienes tenía antes de declararse la ausencia con presunción de fallecimiento. Este inventario se realiza con escritura pública, es decir, hay un escribano que vela por ese listado, digamos. En cuanto a los bienes muebles registrables y los inmuebles, se anotan en los respectivos registros, es decir, se anota como con una anotación marginal que dice que este dominio está sujeto a la prenotación. ¿Qué es la prenotación? La prenotación es una garantía para el desaparecido. Y es para esto que yo les decía, los supuestos que sean bienes inmuebles o muebles registrables. Y se anota al costadito del folio del registro diciendo que es un bien que está sujeto a un periodo de prenotación. ¿Por qué? Porque la prenotación es un plazo que se da de 5 años desde la declaración de fallecimiento presunto u 80 años desde el nacimiento del ausente, en el cual los herederos no pueden enajenar ni gravar los bienes sin autorización judicial. Como les decía, esto es una garantía para el desaparecido. ¿Por qué? Porque si hay un momento en el cual esta persona reaparece y hay que devolverle los bienes, bueno, si reaparece dentro de esos 5 años, donde el periodo de prenotación, que los herederos no podían vender los bienes, si los han vendido van a tener que justificar y devolverle los bienes como estaban, digamos, antes de que la persona desapareciera. ¿Y cómo concluye esta prenotación? Una vez que transcurre ese plazo legal, se ordena el levantamiento de la prenotación y los herederos pueden disponer libremente de los... Pero ¿qué pasa si un día el ausente reaparece? Bueno, cuando el ausente reaparece o cuando se tienen noticias verídicas de su existencia, eso hace caer claramente la falsedad de su muerte y la necesidad de reponer el estado de cosas al momento en que se encontraban cuando se declaró la muerte, que ahora resultaba inexacta. Entonces hay que distinguir 3 momentos. Si el ausente reaparece antes de la entrega de los bienes a los herederos, se deja sin efecto la declaración de ausencia, se le devuelven los bienes y como si no hubiera pasado nada. Si reaparece durante el periodo de prenotación, los herederos tienen que devolver los bienes y rendir cuentas de su gestión respecto al inventario y justificar qué han hecho con los bienes si hubieran realizado alguna de las actividades que estaba vedada, que es enajenar o grabar los bienes. Pero la última situación se da cuando el ausente reaparece una vez que ya está concluido el periodo de prenotación, después, 5 años después de la declaración de la sentencia, o bien 80 años desde el nacimiento de la persona. En ese caso, el ausente va a poder reclamar los bienes que existan en el estado en que se encuentren, los adquiridos con el valor de los que faltan, el precio adeudado por los enajenados y los frutos no consumidos. Otra cosa, esta persona no va a poder reclamar. Me interesa, si les quedó alguna duda respecto de esto, lo que podemos hacer es encontrarnos en el foro de consultas, o bien pueden proponer la realización de alguna otra clase Zoom donde nos podemos encontrar. Y, esperen que es difícil, quería dejar de compartir la pantalla acá. Nos encontramos en el foro de consultas por cualquier consulta que ustedes tengan, no tengan miedo, es una modalidad que de entrada ustedes no eligieron, pero que bueno, la situación del país nos hizo encontrarnos en esta situación y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Esperamos que puedan amigarse con esta modalidad, que es interesante, que nosotros le vamos a dar todo el material que damos en las clases presenciales, y estamos a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten o que les sea complejo. Vamos a tener mucha paciencia y esperamos que ustedes también nos tengan paciencia a nosotros. Bueno, me despido, hasta la próxima, y les voy a dejar el PowerPoint para que lo puedan descargar, y cualquier consulta, les repito, nos encontramos en el foro de consultas para
para cualquier duda que tengan. Esta semana no vamos a tener actividad propuesta, ya tuvimos 2, vamos a esperar hasta la semana que viene con el nuevo tema para poder proponer una nueva actividad. Nos vemos, hasta luego.